El día de hoy vamos a tratar el tema de razones trigonométricas. Pero antes de comenzar, debemos saber previamente qué es un triángulo rectángulo. Como todos los demás triángulos, deben sumar 180 sus ángulos interiores. Pero la característica principal de este triángulo es que uno de sus ángulos internos ya nos dice que mide 90 grados y está simbolizado por este cuadradito de acá. Cuando veamos este cuadradito en un triángulo, eso nos dice que ese ángulo mide 90 grados. Y entre los otros dos ángulos deben sumar 90, para que así juntos sumen 180. Por ejemplo, este de acá puede medir 30 y este de acá 60, este 40 y este 50. En este caso, al ángulo de acá le vamos a poner alfa. Y al ángulo de acá le vamos a poner beta. ¿Qué quiere decir? Que entre alfa y beta deben sumar 90 grados. Pues bien, las razones trigonométricas son 6. Estos 6 de acá son nuestras razones trigonométricas. Pero antes de comenzar, tengo que explicarles qué es un cateto opuesto, una hipotenusa o un cateto adyacente. Cabe mencionar que estos términos varían de acuerdo a la posición del ángulo que tomemos. Y recuerden que solo podemos trabajar con beta o con alfa. En este caso, trabajemos con alfa. El cateto opuesto del ángulo alfa sería este de acá. ¿Por qué? Es simple, porque es el lado o cateto que se opone al ángulo alfa. El cateto adyacente sería este de acá abajo. ¿Por qué? Pues porque es el que está al lado, por eso se le dice adyacente al ángulo alfa. Y la hipotenusa es esta de acá. Recuerden que la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo recto. La hipotenusa siempre va a ser este lado de acá, para cualquiera de los dos ángulos. Ahora, tomemos el ángulo beta. Su cateto opuesto sería este de acá abajo. ¿Por qué? Es el cateto o el lado que se opone al ángulo beta. Su cateto adyacente sería este de acá. Y su hipotenusa sería esta de acá. Como pueden ver, en este caso yo he tomado el ángulo alfa. Por eso he escrito seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Nos dice que seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En realidad, esto es una forma muy tediosa de aprendérsela. El día de hoy yo les voy a enseñar una mnemotecnia. ¿Y qué es una mnemotecnia? Es como una manera más fácil de aprenderse ciertas propiedades o reglas de la matemática. La palabra que deben aprenderse es cosh, cash, coca. ¿Qué nos quiere decir esto? Recuerden, cosh, cash, coca. Nos dice que seno de alfa es igual a cosh. ¿Qué quiere decir cosh? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo mismo con coseno, que nos dice que es cash, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de alfa sería coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero, ¿y ahora cómo nos aprendemos las demás, las tres que nos restan? Muy fácil. No sé si se han dado cuenta que tangente y cotangente son lo mismo, solo que han cambiado de posición el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por ejemplo, si acá tangente es coca, acá sería lo contrario. En este caso, caco, digamos. Y secante y coseno también es lo mismo, solo que al revés. Entonces, si acá nos dice que es cash, acá sería h sobre ca. Y por último, cosecante de alfa y seno de alfa también cambian el sentido de sus dos razones. Entonces acá sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Y estas de acá serían nuestras 6 razones trigonométricas. Lo más importante que debemos aprender, estas tres de acá, estas tres palabritas. Recuerden, cosh, cash y coca. Y las de abajo solo es cambiar el orden. Esta de acá va con la del medio. Coseno va con secante. Y seno
va con cosecante. Y nada más. Claro, pero también es importante que se aprendan el orden en que van escritas las razones. Recuerden que primero va seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y ya está. Esa es una manera muy sencilla de aprenderse las razones trigonométricas. Gracias, nos vemos en el siguiente video.